If you feel the desire in your heart to praise Him, I ask you to stand. If you feel today that you have the need for forgiveness, I ask you to stand. If today, si hoy reconoces que necesitas del poder de Dios y del Espíritu Santo, te pido que te levantes. Si tienes un sufrimiento, una pena, una oración que llevas años y años clamando y orando, o simplemente la empezaste esta mañana, ten fe, Dios te escucha. Levántate y dile que lo necesitas. Lord, I need you. And we sing, Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Yes, Lord, we need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense. Yes, He is. My righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, His grace is more. Your grace is more. Hallelujah. Where grace is found is where you are, and where you are, yes, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Yes, where you are, Lord, I am free. Your holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. You're my one defense. My one defense. My righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay, and when I cannot stand, I fall on you. Yes, Lord. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour, Lord. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Cántale a él. Lord, I need you. Oh, I need you. Tell him. Every hour I need you. My one defense, my
remain standing. Remain standing because the Bible tells us, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. So to him who sits on the throne and to the Lamb be praise, honor and glory and power forever and ever. Sean a ti, Dios del cielo y de la tierra. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad. Eres invencible. Invencible, Padre tierno, gloria, honra y majestad sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti, Señor. Toda la adoración y la admiración sean a ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Dios del cielo y de la tierra, reinas con autoridad. Invencible, Padre tierno, gloria, honra y majestad sean a ti, Rey Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti, Rey y Señor, el gran yo soy, mi bendición sean a ti, Cordero y León, fuente de vida, mi redención, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti, toda la adoración y la admiración sean a ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Hemos levantado adoración y alabanza con corazones puros y limpios porque sabemos que tenemos tu perdón. Señor, quédate con nosotros. Obra por medio del pastor Bigmael Arroyo en esta mañana, Señor. Sabes exactamente
cuál es la necesidad individual de nuestros corazones. Y confiamos que por medio de tu palabra y de tu ministro vas a satisfacer esa necesidad, Señor. So desde ahora te digo, gracias, Señor, y por siempre te alabaré. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, that's all I can say. Gracias. Ustedes han llenado este santuario de adoración en esta mañana. Ustedes, a través de su voz, han llevado mi corazón preocupado a la experiencia de tener paz. Les confieso que hacía tiempo que no adoraba en una iglesia. Hoy hemos adorado el nombre de Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo, no por resultados de un momento emocional, sino porque ha sido intenso el proceso de adoración en esta mañana. Yo quiero agradecer al equipo de adoración por romper todos los esquemas. Todo el equipo de producción y los técnicos están todos desconchunflados, porque aquí sucedió en esta mañana algo que se supone que no sucediera. No miren su reloj. Mantengan su corazón enfocado, porque Dios evidentemente quiere hablarnos en este lugar. Querido Padre, Señor, te confieso que hacía tiempo que no me paraba detrás del púlpito cuando mis piernas tiemblan. Y hoy es una de esas ocasiones que tu presencia me produce en temor. Que tu presencia, Señor, me produce el sentimiento de reverencia correcto. Aquí hoy tu Espíritu Santo se ha desatado y ahora te pedimos que tú nos selles con tu palabra para que no solamente tengamos la experiencia de adorarte, sino que seamos confrontados con la responsabilidad que tenemos como tus discípulos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vamos, antes de comenzar, yo quiero compartirles a ustedes un factor. Si el equipo técnico me ayuda con la computadora. Un factor de astronomía. ¿Cuántos de ustedes les gusta la astronomía? No la astrología, no la revista esa que usted lee todos los días a ver cómo le va y que si Walter le está diciendo si va a haber o no va a haber mucho amor. Estoy hablando de astronomía. ¿Cuántos les gusta la astronomía? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el club de astronomía del colegio, la universidad? ¿Alguno de ustedes? No. A mí me gusta mucho la astronomía. Me gusta entender cómo estos planetas, o sea, todas las estrellas, el espacio que Dios creó, que todavía nosotros no lo conocemos. Me encanta estudiar de eso. Ahí veo la grandeza de Dios. Hay un detallito interesante que a todos nosotros, o a la mayoría de nosotros, nos enseñaron desde temprana edad, que en el sistema solar existían ¿cuántos planetas? 9 planetas. Y profesores en la universidad por décadas han enseñado, tanto en la universidad como en la escuela superior, que existen 9 planetas. Y usted se aprendió esos 9 planetas. Inclusive, si en el examen de astronomía usted no cumplía con mencionar los 9 benditos planetas, le quitaban puntos. Pues ahora a la ciencia se le ocurre, después que nos enseñaron que existían 9 planetas, en el año 2006, después de un estudio profundo, nos vienen a decir que no son 9 planetas.
¿Que son cuántos planetas? Que son 8 planetas. El 24 de agosto, una serie de científicos determinaron, familia, y desde el 24 de agosto del 2006 yo no duermo pensando que me robaron. Para mí, el más importante era Plutón. Plutón, por muchos años, vivía orgulloso que ahora pertenezco al sistema solar y le daba la vuelta al sol. Guisé. Y ahora vienen estos científicos a decirnos que Plutón nunca fue un planeta. ¿Por qué no fue un planeta? Porque no cumplió con los requisitos necesarios para ser un planeta. Lo interesante es que Plutón sigue dando vueltas. Y esto es trágico, familia, que por años te hagan creer que tú eres una cosa que no eres. Yo me pregunto, ¿usted se imagina lo que sería que usted por toda la eternidad, no por toda la eternidad, por todos sus años de existencia, al conocer a Jesús, piense que usted es un discípulo, pero realmente cuando usted estudia la palabra, descubre que usted no es un discípulo? Y familia, ¿sabe lo que sucede? Que tenemos hoy en la iglesia un montón de gente que piensa que son discípulos, vienen a la iglesia bien lindo, a orbitar alrededor del púlpito, y juran que son discípulos. Inclusive, familia, tenemos un grupo grande, y no en esta iglesia solamente, en las iglesias de alrededor del... Tenemos gente en la junta de directores de esta iglesia que piensa que son discípulos y no son discípulos. Porque para ser discípulo no necesariamente tú tienes que ser un líder de iglesia. Para ser discípulo no significa que tú le vas a decir a un grupo de personas que hagan algo y esas personas lo van a hacer. Usted puede utilizar sus talentos y usted puede ser tremendo líder, pero no necesariamente está siendo dirigido por el poder del Espíritu Santo para dirigir. El discípulo es el individuo que se humilla, el individuo que busca a Dios, que depende de Dios. Entonces, por consecuencia, se convierte en un discípulo. Sería triste que en esta mañana usted piense que usted es un discípulo y realmente en vez de seguir a Jesús, usted ha estado siguiendo los pies sucios de un pastor o de otro líder. En un momento dado la palabra de Dios dice, seriamente familia, esto es serio porque en el tiempo del fin, cuando ya Cristo Jesús venga, ahí es que se va a saber verdaderamente quiénes son los discípulos. Y en un momento dado Jesús pronuncia a estos. ¿Y quiénes son ellos? No, yo soy anciano de la iglesia de Forest City. So, big deal. ¿Y cuál es la iglesia de Forest City? Ouch. Familia, escuche, el título, la posición social eclesiástica no determina si tú eres un discípulo de Cristo Jesús. El hecho de que nosotros tengamos un letrero allá al frente que dice Iglesia Adventista del Séptimo Día no determina que esta iglesia en específico es la iglesia de Jesús. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Tienen que venir los miércoles, familia. Graben la bendita novela esa. Grábenla, hoy existe DVD. Si no puedes salir de ella, grábala, pero vean aquí el miércoles. Es importante poder determinar, familia, si realmente esta es la iglesia de Jesucristo. Aquí se supone que esté pasando un montón de cosas que no están sucediendo. Si realmente esta es la iglesia donde el poder del Espíritu Santo tomará en el tiempo del fin para revolucionar las naciones, I don't know. Por eso que es necesario regresar a la palabra de Jesús. Y los miércoles estamos identificando si verdaderamente somos una iglesia o somos una religión o un club social.
Y en esta mañana lo que queremos estudiar es poder identificar bíblicamente qué se necesita experimentar, cuál es el proceso, cuáles son las fases de un discípulo para nosotros poder salir de aquí convertidos y convencidos de que realmente nosotros somos discípulos y no miembros de iglesia. Pasado sábado el pastor Reyes nos compartió la diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia. El miembro de iglesia es el come banco, el que viene a consumir, el que viene a buscar, y el discípulo es el que viene a entregarse, el que viene a servir, el que viene a bendecir. Me acompaña un momentito bíblicamente a buscar qué es lo que identifica a Jesús que es un discípulo. Si van al capítulo 5 del libro de Lucas, capítulo 5 del libro de Lucas, ustedes allí van a encontrar 5 fases. Realmente quizás hay más de 5, pero para resumir y poder salir de aquí a las 3 de la tarde, es necesario concentrarlas en 5. Escuchen bien. En la cara, 2 o 3 de ustedes han hecho como, oh my goodness. Y a esto yo lo conozco, él predica largo. Está bien. Por eso es que el sábado termina en la puesta del sol y no a las 2:30 de la noche, de la mañana, o del mediodía, debo decir. Miren esto, dice la palabra de Dios. Yo quisiera, antes de llegar a Lucas 5, escuche bien, porque esta es la belleza de la palabra de Dios, familia. Miren, cuando se nos revela esta verdad, estos principios bíblicos, Jesús en su inteligencia le reveló el mensaje a Mateo y le reveló el mismo mensaje a Lucas. Cuando usted va al libro de Mateo y usted estudia esta historia, usted va a descubrir elementos como que Mateo, cuando describe el llamado que se le hace a Pedro y a 4 de sus amigos, unos hermanos, discípulos, es un llamado bien radical, como que medio intimidante. En otras palabras, Jesús llega a donde Simón y le dice, deja lo que tiene, inclusive padre, madre, el trabajo, y sígueme. ¡Wow! ¡Qué intimidante! Que yo tenga que dejar todo lo que yo tengo para seguir a Jesús. Y ese es el evangelio que hay veces que predicamos. Conseguimos a la gente en la calle y de la noche a la mañana le estamos pidiendo, tienes que dejar el cerdo. Tienes que dejar, y esas cosas que te cuelgan aquí en la oreja, no, eso es del diablo. Y eso de ir a los domingos a la iglesia, no, eso estás adorando al sol. Todas estas locuras religiosas que nosotros predicamos es lo que sucede a veces cuando nos encontramos con gente y pretendemos que a la noche de la mañana la gente cambie. Yo descubrí algo, se lo cuento. Casi siempre esas personas que están exigiendo cambios es porque tienen un basurero en el corazón brutal. Y la casa, los hijos fuera de la iglesia, todo en la casa ha hecho un desastre. El tipo dice que lee la matutina, estudia la lección, escucha bullón, inclusive está con los cassettes de Gambetta por allí, porque él quiere santificarse con Gambetta, porque los que no pasen por Gambetta no entran al reino de los cielos. Toda esta basura. Pero descubrimos familia. Y la experiencia ministerial me ha hecho experimentar esto, que esas personas que exigen que los individuos, no ellos, porque ellos ya ganaron el reino de los cielos, pero los otros cambien de la noche a la mañana, lo que tienen es un desastre. Mateo cuando escribe de esa manera, escuchen bien, Mateo es enfático, es verdad, es un llamado radical, pero Mateo le está escribiendo a un pueblo que ya conoce, le está escribiendo a los judíos, un pueblo que no necesita cambiar la cultura, porque dentro de la cultura hay un montón de prácticas. Por eso es que el libro de Lucas, en cuanto a esta historia, es tan poderoso. Porque Lucas le escribe a Abimael Arroyo. Lucas le escribe a un individuo que no tiene todas las capacidades, que no es muy inteligente, que tiene unas debilidades brutales, pero necesita de Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Lucas me lleva poquito a poco, creciendo. Hoy en la música nosotros fuimos creciendo. ¿Ustedes se dieron cuenta? Empezamos a adorar y todo el mundo de ustedes eran espectadores. Estaban todos así mirando. El cuarteto Pandora, ¿cómo que se llama? Worship while waiting. Oh, wow, nice.
Ok, al principio ustedes fueron espectadores de un momento de adoración, pero Jesús, el Espíritu Santo que está aquí en este lugar, lo llevó creciendo. No te preocupes, sigue marcando, sigue ministrando, abre la palabra, sigue esforzándote. No te preocupes del tiempo, que los vamos a capturar, que los vamos a traer, que los vamos a poner a adorar. Y usted fue poquito a poco y sin darse cuenta, de momento las muchachas que tenían todos los técnicos, perdonen familia, todos ustedes, todos los técnicos que están allá atrás, los tenían locos. Porque no se ve allá, porque está muy oscuro. Y ustedes fueron creciendo, y de momento se pararon. Y poco a poco las voces se fueron uniendo. Y cuando terminamos glorificando el nombre de Dios. Para eso vinimos. Jesús te lleva poquito a poco. Y en el libro de Lucas encontramos este fenómeno. En el libro de Lucas encontramos a un Jesús que se encuentra con gente que no tiene nada que ver con la religión, pero Él le tiene un plan divino. Ustedes van a ser discípulos. Si Jesús se lo dice un golpe, le transforma, los traumatiza. Así que Jesús se lo dice de esta manera. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Libro de Lucas, el capítulo 5. ¿Está abierto? Biblia abierta, familia. Si empezamos con Biblia abierta, como iglesia, nosotros tenemos que terminar, este pueblo tiene que terminar como el pueblo de la Biblia abierta. Así que habla la palabra de Dios. Dice el libro de Lucas, el capítulo 5, el primer versículo. Aconteció, ¿qué fue lo que pasó? Que Jesús, ¿junto a qué? El gentío se agolpaba en aquel lugar, familia. Y aquí en este capítulo vamos a encontrar principios bíblicos de discipulado. Jesús, mientras está ministrando, cada vez se va añadiendo más personas. Mire qué brutal está esto. Diga, esto está brutal. Gloria sea el Señor. Mire, y usted no sabe lo que está diciendo porque todavía no le he explicado lo que está brutal, pero está brutal. Miren esto, familia. Cuando Jesús empieza a hablar, usen la imaginación por un segundito. Jesús comienza a hablar a un grupo pequeño. Y a medida que el poder de la palabra de Jesús comienza a construir, la gente se va uniendo. Y en vez de Jesús decir, ya está bueno, aquí no puede venir más nadie. ¿Recuerdan? Lo que nosotros hacíamos en la puerta cuando decíamos que aquí no pueden pasar con los pantalones, que si la falda. Eso es lo que estamos diciendo a la gente. Aquí no puede venir más nadie porque los que están ya son santos, los que están no santificados se quedan afuera. En vez de Jesús limitar, Jesús lo que empieza es a echarse hacia atrás. Que sigan viniendo, que sigan llegando. Jesús está ministrando, pero llega un momento, familia, que Jesús caminando hacia atrás, la gente, dice el versículo, que la gente se agolpaba. ¿Para qué? Y llegó un momento en que el poder de la palabra de Dios era tan efectiva que de un grupito se convirtió en una muchedumbre. ¿Habrá algo que estamos haciendo mal con el plan de evangelismo? Porque hay veces que las campañas evangelistas comienzan con una muchedumbre y terminamos en un grupito. Allí dice claramente la palabra de Dios que aquel grupo venía ¿a qué? ¿A qué? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Estaban escuchando, estaban oyendo la palabra de Dios. Y allí podemos encontrar la primera fase del proceso discipular, familia. Las cosas no comienzan, un proceso discipular no comienza exigiéndole a las personas cambios. El proceso discipular es bien sencillo, familia. Quizás usted es un discípulo hace rato y no lo sabe. El proceso discipular comienza precisamente oyendo la palabra de Dios. Es claro, el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 7 nos dice, así que la fe viene como resultado ¿de qué? De oír el mensaje. Dicho sea de paso, el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Así que sin saber, miren lo que está pasando, familia. Jesús está hablando, hay una multitud y en la parte de atrás de Jesús hay 4 hombres frustrados. Tuvieron una noche fatal. Y están ahora recogiendo todo el equipo de pesca, tratando de organizar las redes, cansados,
se amanecieron, no cogieron ni una sardina, frustrados. Pero dentro de su frustración, familia, a la distancia, comenzaron a oír la palabra de Dios a través de los labios de Jesús. Hay algo que sucede misterioso y poderoso cuando usted oye la palabra de Dios. Hay algo transformador que ocurre en tu vida cuando tú levantas el libro sagrado. Y aunque tú no lo entiendas completo, no te preocupes, no te des por vencido. Continúa leyendo la palabra de Dios. Continúa buscando en la palabra de Dios que en algún momento algo va a suceder en tu vida. Garantizado. El primer proceso para hoy tú tener la experiencia de un llamado discipular es oír la palabra de Dios. No solamente a través de la palabra de Dios escrita, sino la palabra de Dios cantada. Familia, saquen tiempo para adorar a Dios durante la semana. Escuchen la voz de Dios a través de la música. Permitan que el Espíritu Santo los fortalezca a través de la música y la palabra de Dios. Más adelante la misma historia nos regresa diciendo en el versículo 2. Y vio dos barcas. Jesús ya tiene una multitud frente a él. Él se voltea y dice que vio dos barcas que estaban ¿qué? Cerca de la orilla. Y los pescadores, que dicho sea de paso mi Biblia, yo taché esa palabra pescador porque yo quiero ser parte de esa historia y le puse pecadores. Bueno. ¿Por qué? Porque este llamado que está haciendo Jesús no es solamente para los pescadores, sino que para los pecadores. Jesús convierte pecadores en discípulos. Dice la palabra de Dios que allí en aquel lugar, en la orilla del lago, los pescadores, habiendo descendido de ella, ¿qué hacían? Y el versículo 3, y entrando en una de ellas, o entrando él en una de aquellas barcas, familia, les rogó que hiciera ¿qué? Mire, aquí podemos encontrar la segunda etapa o la segunda fase de lo que nosotros entendemos que es un llamado de Dios a ser discípulo. Al principio tú vas a estar escuchándolo a la distancia, no te preocupes. Escucharlo a la distancia transforma un corazón. Pero llega un momento que Jesús, cuando menos tú lo esperas, por un segundito, hago una pausa. ¿Se imaginan a Pedro? Pedro pescador en su barca, hay solamente 1, 2 o 3 personas, él está ahí y ya la barca está estable. De momento llega Jesús. ¡Plup! Y en ese momento la barca completamente se inestabiliza. ¿Qué dije? Cuando Jesús entra a la barca de Pedro, una barca que está estable, la entrada de Jesús rompe toda estabilidad. ¿Me escuchó? Hay veces que nosotros, familia, estamos a la distancia escuchando a Jesús. Pero de momento cuando Jesús se acerca a nuestra vida y entra en nuestra barca, la segunda etapa del llamado discipular es que Jesús entra a tu barca. Y hay veces que cuando Jesús entra a tu barca, te quita el balance, te rompe la tranquilidad que tú tienes. Y ¡yes! Pastor, usted no sabe que yo era feliz, yo trabajaba todos los sábados y tenía dinero. Y ahora llegó Jesús. Mira, hermano, ¿qué te hace pensar a ti que porque ahora tú no puedas trabajar en sábado las cosas te van a ir mal? Si el que está dentro de tu vida es Cristo Jesús, el que todo lo suple, el que todo lo puede, el todopoderoso, el omnipresente. ¿Cómo tú se te ocurre pensar que ahora que llegó Jesús y te está llamando a ser un discípulo, las cosas te van a ir mal? Es imposible, porque Jesús cuando entra, sí inestabiliza un poco la situación, pero Él lo que está es reajustando el momento para Él manifestarse. La segunda etapa del llamado de Jesús al discipulado es que Él entra a tu vida. Él entra a tu vida. Él entra a tu vida. Tal como estás. Él entra a tu vida. Pero llega un momento que te dice, sácate la barca un poquito de la tierra. El propósito de Jesús en aquella ocasión, familia, era bien sencillo. Era que mientras más distante Él estuviera de la orilla, más gente Él podía alcanzar. Pero el principio espiritual que hay detrás de esto es que cuando Jesús llega en algún momento, Él te va a decir, y es muy común, no te asustes, es necesario que te distancies un poquito de la tierra. En otras palabras, el lenguaje nuestro es el mundo.
es necesario que te distancies un poquito del mundo. No mucho. La palabra de Dios, mire, allí lo dice. Me acompaña un segundito, miren lo que dice. Le rogó que la apartase de la tierra, pero ¿cuánto? Un poquito. ¿Escuchó? Los radicales. ¿Me escuchó? Los que son fanáticos. ¿Me escuchó? Escuche, hermano, si usted es fanático, pasa por aquí que le tengo un regalo. ¿Por qué? Porque hay veces que, escuche familia, escuche un momentito, no pierda la atención. Hay veces que sucede un problema, que nos encontramos con Cristo, usamos droga. Un ejemplo, las Navidades. Usted celebró las Navidades por toda su vida. Los caribeños son locos en las Navidades. Ellos piensan que se acaba el mundo después del 25 de diciembre. Entonces, el año pasado, usted en las Navidades se bebió todo lo que había en la barra. Sí, porque no se puede olvidar de dónde usted viene, de donde el Señor lo sacó. Usted hizo y deshizo. El último que salió del baile arrastrado fue usted. Y ahora en mayo se encontró con Cristo. Y de la noche a la mañana el baile es malo, la bebida es mala. Y es verdad. Pero usted ahora, el año pasado con su familia, no había ningún problema. Pero ahora se convirtió en un radical. Y ahora llegaron las Navidades y usted está diciendo a la familia que ustedes son un montón de pecadores. Yo con ustedes no voy. Allí se está adorando el diablo. Pero ven acá, tú no estabas el año pasado con nosotros. Hay veces que como cristianos nos convertimos en un radical que de la noche a la mañana damos un salto de lo que no tenía moral, pero ahora queremos comernos el mundo en mediodía, familia. No existe. Mi Jesús no me exige que me coma el mundo en mediodía. Él me lleva creciendo. Usted lo puede decir, Jesús me lleva creciendo, poquito a poco, poquito a poco. Y para aquellos que han tenido la desgracia de echarse todas sus familias de enemigos, porque ahora usted es la nota discordante para las Navidades, se reúne toda la familia y ahora el cristianito no viene porque dice que nosotros, vaya, usted no tiene que bailar para amar a su familia. Usted no tiene que bebérsele el coquito para disfrutar con su familia. Vaya y demuestre que usted como cristiano, usted puede amar a la gente independientemente que sea diferente a usted. Pero tenemos un sistema, mire, bíblicamente, cuando Jesús le dice a Pedro, a Simón, distánciate, él no dice, dale, métalo duro, sácame de aquí. Te tienes que ir del mundo. No, poquito a poco, familia. Poquito a poco. Los planes de Dios era llevarlo a las profundidades. Pero si le hubiera dicho a Pedro, vamos para las profundidades, Pedro se lo hubiera tirado del barco. Así que va poco a poco y por eso es que el Señor tiene tu tiempo medido. No te preocupes, Dios se conduce, Dios trabaja a tu velocidad. Miren interesante que la palabra de Dios, miren este versículo. Dice la palabra de Dios que una vez que lo echó hacia afuera, que le pidió a Pedro, le rogó que se retirara. Dice la palabra de Dios que sentándose, ¿qué hacía? Fíjense que ahora Jesús le pide la vida a Pedro, la barca, y desde la vida de Pedro, de la barca de Pedro, Jesús comienza a enseñar. Miren, yo les voy a pedir que ustedes contemplen este reto. Si usted nunca ha dado un estudio bíblico, pídale al Señor que esta semana les regale a alguien que desea estudiar la Biblia con usted. Aunque usted no sepa nada, aunque usted no sepa explicar cómo es el plan de salvación, usted se tiene que lanzar. Y cuando usted comienza a apartarse, como dice la palabra de Dios que hizo con Pedro, y Jesús comienza, no te preocupes que Jesús es el que va a enseñar. Y mientras a través de ti está enseñando, ¿sabe quién está aprendiendo? A los 20 años tuve que dar la primera campaña evangelística. Y el pastor me dijo, aquí tiene las lecciones. Cuando abrí un montón de bestias y un montón de cosas allí que yo no entendía los números, esas cosas. Y empiezas en 2 meses. Pero, pastor, empieza en 2 meses y la preparación de la campaña la próxima semana, así que vas a empezar a predicar. Familia, yo me tuve que aprender el Apocalipsis. No para enriquecimiento propio,
Me lo tuve que aprender porque tenía que enseñarlo. Y si ustedes ven ese pastorcito pararse allá al frente y explicar el Apocalipsis de rabo a cabo, esa gente no sabía que yo me lo estaba acabando de aprender. Me lo saqué de lamanga.com. Todas las noches yo temblaba, Señor. Yo no entiendo este asunto de los números. Y lo ponía en 20,000. Antes no había este asunto, eran pizarras. Pero aprendí que dentro del proceso del llamado de Jesús a mi vida como discípulo, era que tenía un momento donde yo iba a entregar mi vida a Jesús y también iba a llegar otro momento donde yo iba a utilizar mi vida para bendecir a otra persona en el nombre de Cristo Jesús. ¿A quién tú estás bendiciendo en esta mañana? Familia, iglesia. La iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, pero sí somos los santos de los últimos días, ¿verdad que sí? La iglesia de Jesucristo, que tiene el poder del Espíritu Santo, que decimos que somos la iglesia verdadera y la única, y que si esta iglesia no lo hace, no lo va a hacer ninguno. Una iglesia así no gana 13 almas en un año. Eso es una vergüenza, Padre. Que esta iglesia, en un año, se gane 13 almas para Cristo Jesús. O no tenemos el poder del Espíritu Santo. Venga conmigo los miércoles, familia, se lo está perdiendo. O no tenemos el poder del Espíritu Santo, o no estamos siendo útiles. No estamos permitiendo que Dios utilice esta iglesia. Aquí hay mucha gente. No hay excusa. Aquí hay muchos líderes. Es necesario que los líderes se conviertan en discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. Y mientras el tiempo que Dios me lo permita aquí, que quizás en 2 semanas ustedes van a la conferencia y le dicen, mira, el loco ese boricua, sáquemelo de aquí. La concentración nuestra no es mandar, es servir. Aquí no necesitamos caciques, gente que mande. El único que manda se llama Cristo Jesús. Aquí lo que necesitamos son discípulos, gente que se moje. Gente que salga, gente que si verdaderamente es discípulo, tiene que estar en la calle dando estudios bíblicos. Es parte de la naturaleza y se supone que esto nazca de una manera natural. Yo lo estoy exigiendo porque estoy frustrado. Pero that's okay, los frustrados irán al reino de los cielos. Pero si somos, vamos a hacer. Y por ahí dicen que es la iglesia más grande de la Florida y la iglesia más grande de Estados Unidos. Si la somos, pues vamos a demostrarlo. Y vamos a trabajar juntos para que el Señor nos bendiga y nos convierta, en vez de miembros, caciques, que nos convierta en discípulos de Cristo Jesús. De los que no tienen temor, aunque no sepamos explicar las cosas. Que salgamos y conectemos con las personas y le expliquemos a la gente. Y vamos a estar sorprendidos, vamos a estar explicando la profecía y no sabemos qué, dónde sale esto. El Espíritu Santo sobre ti. Cuando el Señor está en tu barca, Él no solamente te bendice con enseñanza, sino que Él enseña a través de ti. Ese es el llamado del discípulo. Y yo te invito para que tú te conviertas en un discípulo en esta mañana, familia. Ay, Dios mío, me van a matar aquí en esta iglesia. Mira la hora que es, Señor Padre. El discípulo permite que Jesús, ¿qué? El discípulo entra a su vida. Cuando terminó de hablar Jesús terminó su sermoncito y le dijo a Simón, papo, vamos para adentro. ¿Qué? Papo, vamos para adentro. No te entiendo, Jesús. Si tú sigues hablando como boricua, yo no te entiendo porque yo soy judío. No, que bogues mar adentro. ¿What? Eso es que tú no entiendes, brother. Yo tuve toda la noche, Jesús, toda la noche, mano. Yo me levanté temprano ayer a buscar la carne. Yo he estado todo el día preparando. Ahora yo salgo anoche temprano, me tiré al agua porque tú sabes que de noche que se pesca. Y me tiré, estuve toda la noche. ¿Tú no entiendes eso? ¿Cómo que vamos a dar? Y toda esta gente sabe que yo soy pescador. ¿Cómo que? Boga mar adentro, dice la palabra, y echa vuestra red para pescar. Aquí Simón es confrontado
a un punto donde tiene que coger todo su conocimiento y decidir, yo sigo lo que yo conozco o yo escucho a este individuo. Miren qué interesante, dice la palabra de Dios que la fe comienza ¿por qué? Por el oír. ¿Oír específicamente qué? La palabra de Dios. Cuando a Pedro se confronta con entrar mar adentro, ya naturalmente Simón Pedro, por escuchar la palabra de Dios, había comenzado a crecer en fe. La tercera fase, etapa, dimensión de un discípulo es bogar mar adentro. Llega un momento en la vida que nosotros tenemos que profundizar. Hay un momento para la lechecita. Los que nacen en Cristo, la lechecita está bien. Pero dice la palabra de Dios que llega un momento de crecimiento que hay que darle al nene ¿qué? Dale, súmalo. Vianda, dígalo bíblicamente, hermano. Vianda. Que hay un tiempo para el amor de Dios, todo esto es precioso, es fortaleza, es importante entender el amor de Dios, pero tú tienes que profundizar. El discípulo, el proceso discipulado en tu vida, llega un momento que el Señor te confronta y te dice, vamos a comenzar a profundizar. Tienes que crecer espiritualmente. Y lo peor es que te saca de tu zona cómoda, donde a ti te gusta estar. Siempre Jesús llega a tu vida y te va a sacar del área donde te gusta estar. No te sientas incómodo, no te sientas perseguido. Es parte de lo que Dios tiene para tu vida. Dios le encanta sacarnos del área cómoda para experimentar grandeza, para experimentar su poder de una forma sobrenatural. Dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿qué dice? Mas en tu palabra echaré ¿qué? La cuarta fase de un discípulo es que llega un momento en que tú tienes que hacer las cosas diferentes. El conocimiento de Simón Pedro era que de día no se pesca. ¿Cómo se te ocurre pescar cuando de día el sol calienta la superficie del agua, los peces bajan a las profundidades? Es imposible. Lo que tú me estás pidiendo, Jesús, tiene el potencial de que yo luzca ridículo. Lo que tú me estás pidiendo no tiene sentido, no tiene sentido. Pero Pedro decidió romper la tradición. ¿Escuchó lo que dije? Los discípulos rompen la tradición. ¿Escuché lo que dijo? Los discípulos, los que siguen a Jesús, no tienen un patrón determinado. No, porque tenemos que orar primero. Pastor, atiéndeme un momentito, déjame explicarle cómo que se hacen las cosas en esta iglesia. Hay que orar primero y de rodillas. Porque si la oración no es de rodillas, esto no sirve. Familia, esta maldición está lleno en las iglesias que supuestamente están orando de rodillas. Yo vengo de una iglesia así. La única oración que vendí es de rodillas, de rodillas, de rodillas. Pero ¿saben qué? De domingo a lunes yo estaba metido en las casas de todos estos ancianos que pedían de rodillas, porque las rodillas de las esposas estaban en pedazos. ¿Por qué? Porque ellos le daban. Aquí eran santidad. De rodillas, pastor, de rodillas. Estamos tan pendientes a las formas que no se nos olvida el propósito. Y cuando llega Jesús, familia, rompe la tradición, rompe la forma, rompe los estilos, rompe los esquemas. Es parte de lo que hace Jesús. It's not my fault. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo pensé que era el eco. Y no solamente el Señor como discípulo te está llamando a que tú rompas las cadenas de la tradición. Familia, yo le voy a decir algo. Si usted, porque aquí le enseñaron que había que orar a las 4 de la mañana, eso no funciona, dígame a qué hora que usted quiere orar. ¿A las 11? Vaya y ora a las 11. Que hay que leer esto primero y después aquello. Todas esas formas que nos llenan y nos encantan porque nos producen que estamos alcanzando algún objetivo. Jesús rompe todo eso, familia.
Jesús rompe al punto de que en vez de ir a buscar a los discípulos a la sinagoga, Él va y los busca en la playa. Todo el mundo estaba esperando que lo fuera a buscar aquí, en la opulencia, en la riqueza, en donde viene el Mesías. Pues Jesús dice, como esto es mío, yo voy a romper todas las tradiciones. Por eso lo mataron. A los discípulos no los tratan bien. A los discípulos no siempre lo entienden. Líderes de nuestra iglesia, los que son discípulos, siempre tendrán personas que no son discípulos, que tratarán de hacerte la vida imposible. Verifica que lo que tú estás haciendo es de Dios. Permite que Dios te utilice y siga hacia adelante. Porque Cristo Jesús revolucionará esta iglesia, no con los caciques, la revolucionará con los verdaderos discípulos de Cristo Jesús. Wow, este timer me está diciendo que... Dependencia total. Allí tuvo que Simón Pedro depender. Mi conocimiento me dice que esto va a ser un fracaso total, pero porque tú lo dices, yo voy a depender de ti. Ya yo comencé a escuchar tu voz. Ya yo tengo fe en mi corazón. Yo voy a optar por seguir tu palabra. Y habiendo hecho esto, encerraron ¿qué? Una gran cantidad. Escuche bien, familia. Esta es la última fase que quiero trabajar con ustedes en esta mañana. Cuando el Señor te llama al discipulado, Él quiere llevarte a que tú experimentes el poder sobrenatural de Cristo Jesús. Para Dios es importante que tú como discípulo puedas depender de Él. Pero escuchen bien, para que los discípulos no se ilusionen. A Dios le encanta, querida hermana, llevar a los discípulos a que vivamos en la escasez, a que experimentemos en un momento de escasez, a que de momento todos los recursos desaparezcan, a que nosotros estemos esforzándonos, nada suceda. A Dios le encanta tratar a sus discípulos de una manera que inclusive los discípulos se pueden frustrar, pensando de que Dios ya no existe, de que Dios olvidó de ellos, de que Dios verdaderamente no es poderoso. Jesús le encanta jugar con la vida de sus discípulos. Le decía yo hace unas semanas atrás, nosotros llevamos ya como 4 meses viviendo con un sueldo en mi casa. Cuando trabajábamos los dos, mi esposa hacía más dinero que yo. Este asunto de pastor, eso no paga nada, familia. Y cuando los dos trabajábamos, la cuenta bancaria estaba estable, pero como que no sobraba cositas para comprarse los juguetitos, el televisor de 800 pulgadas. Pero familia, un fenómeno. Mi esposa lleva desempleada no sé cuántos meses. Están viviendo con el sueldito miserable de un pastor. Pero en mi casa no ha faltado nada, familia. En mi casa no ha faltado nada. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé si que los ratones me están trayendo comida a la nevera, pero cada vez que yo abro sale más comida. Familia, yo no sé qué es lo que está pasando, si que la computadora tiene un virus, pero me meto a pagar los biles, los pago todo para el internet, me meto a la cuenta de Bank of America y mire, está como que dice, tírame más, dale. Hay veces que el Señor nos lleva a vivir un poco en la escasez. De momento nos quita los peces para pensarle que aquí no hay nada. Pero cuando el Señor se para en nuestra barca y toma posesión de nosotros, Él tiene el control de todo. Inclusive, Él ha prometido que Él proveerá. Así que, discípulo, este asunto no es de trabajar, es de tener una experiencia sobrenatural. Yo te invito a que te conviertas en un discípulo. Si tienes un problema, es necesario que te conviertas en un discípulo, porque en medio de tus problemas es donde el maestro de los discípulos se manifiesta
Y traemos estos temas no para poder tener gente trabajando en nuestra iglesia. Porque lo que no haga el hombre lo hará el Espíritu Santo con los ángeles en esta iglesia. Pero traemos estos temas porque hay promesa para los discípulos. Porque siempre habrá pan en la mesa de los discípulos. Porque siempre habrá protección en las mesas de los discípulos. Que esta iglesia, Señor, no viva en miseria. Señor, que esta iglesia sea encontrada llena de discípulos. Donde tú eres el maestro nuestro. Nosotros, tus siervos, tus esclavos. Llévanos a las aguas profundas. Y enséñanos tu grandeza, Señor. Porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Querida familia, oficialmente quedan todos despedidos.